Vamos a hacer un resumen de por qué aumenta la presión sistólica cuando aumenta el volumen latido, cuando hay un aumento en la contractilidad del ventrículo izquierdo o cuando hay una disminución en la complacencia de la aorta, que es lo mismo que decir cuando está más rígida la aorta. Entonces dijimos, teníamos el corazón, aquí está el corazón, aquí está la aorta, el ventrículo le está expulsando la sangre. Dijimos la presión es igual al número de choques de las partículas que están en la sangre en una unidad pequeña de área, digamos en esta unidad de área. Si tenemos que aquí está la sangre, hay ciertas partículas o cierto número de choques de partículas que van a chocar en esta unidad de área en un determinado tiempo. Si aumentamos la sangre que le está llegando a la aorta, o sea que está pasando del ventrículo a la aorta, al aumentar el volumen de sangre estamos aumentando las partículas que están llegando aquí a la aorta. Entonces aumenta el número de choques porque aumentamos las partículas que le están llegando a la aorta. Entonces aumento del volumen latido nos aumenta el número de choques en esta misma unidad de área. Entonces aumenta la presión sistólica. Si tenemos un aumento, primero, si tenemos una disminución en la complacencia, dijimos complacencia es que está muy fácil extender a la aorta. Si extendemos la aorta, esto nos hace un aumento en el diámetro de la aorta. Y al aumentar el diámetro de la aorta, disminuye el número de choques. Esto es, si tenemos una caja así, digamos en este pedazo de área, tenemos cierto número de choques en esta unidad de área. Entonces aquí están las partículas y en un determinado tiempo hay cierto número de choques, digamos que la partícula choca aquí, luego choca aquí y bueno, sabe pues lo que se tarda en recorrer de aquí a acá. Si tenemos un aumento en el volumen, así, en esta misma unidad, pues ahora va a haber disminución en el número de choques. Si no cambiamos la cantidad de partículas, nada más cambiar el volumen, esto nos hace una disminución en el número de choques en una unidad dada de área, porque ahora la partícula para chocar aquí tiene que recorrer todo esto, aquí nada más recorre esto o esto. Entonces esto nos hace una disminución en el número de choques en la unidad de área. Si la aorta es muy fácil que se distienda, si hay mucha complacencia. Entonces, si hay mucha complacencia, disminuye la presión sistólica. Si no hay mucha complacencia, o sea, si está muy rígida la aorta, entonces, si está muy rígida la aorta, digamos, aquí está la aorta, este es su diámetro normal, su diámetro antes de que el ventrículo le expulse la sangre. Digamos, en un paciente normal, después o durante la sístole, digamos que el diámetro aumenta así. Entonces, aumenta el diámetro y al aumentar el diámetro que aumenta el volumen, esto disminuye la presión sistólica. Pero mientras más rígida está la aorta, esto va a hacer que sea más difícil extender la aorta y mientras más difícil extender la aorta, más se nos va a quedar así como estaba de manera original, o sea, como estaba antes de que el ventrículo izquierdo le expulsara la sangre. O sea, como estaba en diástole. No estamos viendo cuál es la presión que había durante la diástole, nada más estoy diciendo cómo están las paredes o cuánta distancia hay entre una pared y otra, porque esto va a ser distinto para la presión diastólica. Entonces, aquí tenemos cierta distancia entre una pared y otra. Cuando el ventrículo izquierdo le expulsa la sangre, pues aumenta el volumen. Aumenta el volumen si la arteria es muy complaciente. Mientras menos complaciente es, menos se van a distender las paredes conforme late el ventrículo izquierdo. Si, digamos, tenemos una aorta que es totalmente rígida, pues no se va a distender, la sangre nada más va a pasar así sin que se distienda la aorta. Entonces, mientras más rígida es la aorta, menos se va a distender, y si menos se distiende, menos aumenta el volumen. Y al aumentar menos el volumen, nos va a dar un aumento en el número de choques en la unidad dada de tiempo. Entonces nos va a aumentar la presión. Y el aumento de contractilidad, esto es que si tenemos aumento de la contractilidad, esto por un lado nos está aumentando la fuerza con la que es expulsada la sangre. Y si aumenta la fuerza pues sí, el volumen del diámetro de la aorta pues va a aumentar. Entonces tenemos un factor por el cual disminuiría la presión sistólica mientras se hace la sístole, mientras se hace la contracción del ventrículo, porque va a aumentar el diámetro. Aumenta más si el ventrículo hace una expulsión fuerte. Aquí se hace una expulsión como débil, si hace una expulsión débil, o sea, si se contrae así, pues puede ser que la aorta se distienda así, pero si se contrae así de fuerte, entonces se va a distender más.
Ahora, un factor más importante que el que cuánto aumenta el diámetro durante la contractilidad del ventrículo, que cuánto aumenta el diámetro de la aorta mientras aumenta la contractilidad del ventrículo, es que al aumentar la contractilidad del ventrículo, esto nos hace un aumento en la fuerza con la que llega la sangre, y al aumentar la fuerza con la que llega la sangre, entonces la sangre va chocando de manera más pronto con las paredes de la aorta. Si nada más la sangre va como de manera lenta, pues choca así. Pero si viene con mucho impulso, ella empieza a chocar de manera muy rápida y empieza a chocar con las paredes de la aorta. Empieza a chocar, entonces choca más, o hay un aumento en el número de choques conforme aumenta la fuerza con la que está llegando la sangre a la aorta. O sea, conforme aumenta la contractilidad del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso, si aumenta la contractilidad, si disminuye la complacencia, o sea, si aumenta la rigidez, o se aumenta el volumen latido, aumenta la presión sistólica. Nos vemos en el siguiente video con los factores que afectan a la presión diastólica.